Saludos, buenísimo, muchas gracias Juan Diego, saludos para ustedes, estoy viéndolos un poquito a contraluz, así que solamente veo sombras, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a Juan Diego por moverme un poquitito en la agenda, porque como les estaba comentando ahora por interno, creo que ya me... Como les estaba contando ahora por interno, tengo una bonita contingencia y es que al parecer van a ser mi sobrinita en unos minutos, así que más o menos termino de charlar con ustedes y me voy para la clínica con mi esposa. Así que andamos muy contentos por este lado con esa buena noticia. Bueno, solamente para tener claridad, déjenme ver. Nosotros tenemos un chat nuestro solamente para saber si me escriben por ahí. Creo que es el chat de este stage, ¿será? O el backstage. Bueno, no sé si ustedes me van a poder escribir para enterarme de que están por ahí. Pero si alguien puede escribirme por algún lado, por el chat, para ver por dónde me están escribiendo y así, si tenemos dudas, preguntas o algo por el camino, las podemos ir resolviendo. Déjenme ver, yo tenía por aquí una pequeña presentación para acompañarnos el día de hoy. Voy a compartir pantalla para estar seguros. Aquí estamos. Maravilloso. Creo que ustedes ahí la deben estar viendo. No sé si... Sí, creo que sí. Bueno, confío en que me estén escuchando, en que me estén viendo. Así que vamos a comenzar y el ejercicio, que creo que está muy alineado con el tema que justo recién estábamos tocando, que quiero compartir con ustedes hoy es marketing digital y comunidades. Ya por aquí estoy viendo mensaje de José Nelson. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias porque sí, no sabía por dónde me iban a escribir, así que creo que ya ahí lo identifiqué. Todos sus mensajitos súper bienvenidos para tener claridad de quienes también me acompañan el día de hoy. Entonces, muy rápidamente quiero contarles un poquito de mi historia porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Luis Betancourt, de profesión soy ingeniero electrónico, me gradué hace 18 años de la Universidad Javeriana, pero nunca ejercí como ingeniero electrónico. Curiosamente y por casualidades un poco de la vida, cuando estaba terminando de estudiar, empecé a tener un gusto particular por el mundo de la programación y gracias a eso empecé a aprender por mi propia cuenta, un poco autodidacta, de programación de sitios web. Aprendí HTML, aprendí JavaScript, aprendí CSS, luego me metí un poco más profundo y aprendí a PHP para crear aplicaciones un poco más dinámicas. Y gracias a esto, cuando estaba buscando práctica profesional y no conseguí, encontré en cambio un empleo, un trabajo, no una práctica, con Alex Torrenegra, uno de nuestros emprendedores colombianos más reconocidos. Fue un gran encuentro, una gran fortuna encontrarme con él. Trabajé con él una semana como desarrollador web y a la semana él empezó a direccionarme y a enfocarme en una disciplina muy específica que hoy en día conocemos como el SEO, por las siglas en inglés Search Engine Optimization. Dicho en español, optimización para motores de búsqueda. Estoy hablándoles más o menos del 2004. Esto recién estaba en boom en los Estados Unidos. En Colombia todavía no nos lo imaginábamos todavía. Yo duré más o menos, imagínense, si hoy en día más o menos se puso ya de moda el trabajo remoto, en esa época Alex vivía en Estados Unidos, yo trabajaba muy remoto, yo duré más o menos unos 2, 3 años sin poderle explicar realmente a mi familia qué hacía. Yo era más o menos como el primo o el sobrino que trabajaba desde la casa en pijama. Eso era lo que veía mi familia. Por supuesto, no era así. El punto es que trabajé con Alex en total 7 años enfocado en SEO, posicionamiento en motores de búsqueda, desde la parte técnica. Y desde hace 11, ya en el 2011, decidí independizarme y dedicarme a lo que hago hoy en día, que es justamente ofrecer entrenamientos, asesorías y conferencias en marketing digital. En ese camino he tenido la fortuna de acompañar sobre todo muchos emprendimientos a través de programas como el Google for Startups Accelerator, el Founder Institute, apps.co, que es la aceleradora del gobierno colombiano. Antes estaba en el Mintic, ahora está en Impulsa. Rockstart, que es una aceleradora holandesa que opera desde Colombia para todas las Américas. Guaira, la aceleradora del Grupo Torrenegra y la aceleradora del mismo Alex Torrenegra. En todo este proceso y sobre todo en estos últimos 11 años de independencia, pues ha venido sucediendo algo o empezó a suceder algo y es que
En muchas de esas sesiones de asesoría y de acompañamiento con emprendedores, cuando nos sentamos a construir el plan de marketing digital, al principio lo que hacíamos era rayarlo en un tablero, en hojas, en papeles, bueno, en muchos formatos diferentes, hasta que eso empezó a tornarse más o menos similar. Se empezó a formar como una especie de patrón. Y en ese momento nació lo que yo hoy en día llamo en mi plan de marketing digital 1.0, que más o menos para que ustedes se hagan una idea, lucía así. Esto nació más o menos hacia el año 2015, 2016, más o menos estaba dándole forma a eso que antes hacía en tableros, en papelitos, se convirtió en una presentación en PowerPoint. Bueno, realmente no es PowerPoint, es Google Sheets. No, Google Slides. Perdón. Y esta gráfica o esta charla me permitió recorrer muchos lugares, darla como conferencia, se convirtió en una de mis conferencias más importantes y tuve la fortuna de visitar muchos escenarios con esta charla, en la que veíamos todos los elementos de un plan de marketing digital. Entonces, hasta ahí todo iba supremamente bien. Pero entonces, ¿qué sucedió? Resulta que llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y yo hacía muchos entrenamientos, muchas charlas de marketing digital presenciales y con la pandemia ya no lo podía seguir haciendo. Entonces tomé la decisión, les estoy hablando más o menos de abril del 2020, tomé la decisión de virtualizar mis cursos y decidí lanzar mis cursos, mi nueva versión virtual de cursos con lo que hoy en día llamo el plan de marketing digital 2.0. Entonces, lo que hice en su momento, ahora no voy a entrar en todo el detalle porque esto realmente requiere una charladita bastante más larga. Luego lo podemos buscar en otro espacio o ahora les comparto un link donde lo pueden mirar en detalle. Pero en términos muy resumidos, así se ve el plan de marketing digital completo. Esto tiene una cantidad de elementos, los motores de búsqueda, el análisis de palabras clave, calendario editorial, lo que hacemos en redes sociales, los catálogos, los grupos, la pauta, los canales de fidelización. Aquí tenemos boletines, comerciales, automatización, pauta digital. Bueno, esto tiene una cantidad de elementos que pues en mis charlas lo que hago yo es ir uno por todos estos elementos. A lo que voy es a que este fue mi plan de marketing digital 2.0 con el que yo lancé la versión virtual de mi gran curso de marketing digital. Es un curso realmente, un curso completo de marketing digital. Más o menos para que se hagan una idea, esta gráfica o este plano es el qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para construir nuestra estrategia de marketing digital? Y mi curso es el cómo, es cómo llevar esto a la ejecución. Esto fue un ejercicio absolutamente revelador. Yo, para resumirles un poco el ejercicio, tenía la expectativa de empezar mi curso. Fue un curso que hice en vivo, un curso que empezaba o que esperaba empezar con una cohorte de ojalá al menos 15 personas y la vida me sorprendió con un grupo de más de 200 personas que se registraron para poder iniciar con mi curso. Y ahí fue donde sucedió algo muy interesante. Y es que yo lancé un curso y sin esperarlo, sin proponérmelo, recibí de vuelta una comunidad. Y ahí empezamos un poco a hablar de lo que nos trae a esta conversación. Yo lancé un curso en vivo y recibí una comunidad. Recibí una comunidad básicamente porque los miembros del curso, estas 200 y punta de personas que estaban haciendo el curso en línea conmigo, durante los primeros días empezaron a preguntarme, oiga, ¿dónde vamos a interactuar? ¿Por qué no abrimos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp? Necesitamos un espacio para conectarnos entre nosotros. Yo no lo tenía previsto. Entonces, pues, en poco sobre la marcha, porque me cogieron fuera de base, hice una pequeña investigación, miré las alternativas y terminé optando por una comunidad en Slack. Básicamente, en ese momento una decisión tomé por sus opciones de automatización. Yo utilizo mucho Zapier para automatizar cosas, entonces a través de Zapier puedo automatizar algunas cosas en Slack y por eso me decidí por Slack. Y hasta el día de hoy es la plataforma que uso para la comunidad de mi curso, que hoy en día tiene ya más de 700 personas. ¿Qué pasó entonces ahí? El tema me empezó a sonar mucho, el tema de las comunidades. Pero las comunidades, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Yo por qué no vi venir esta cosa? ¿Por qué me sorprendió tanto? Porque yo no lo planeé. ¿Cómo fue posible que yo
no me diera cuenta de que esto iba a suceder y no lo preví con anterioridad. Y empecé a investigar un montón del proceso, empecé a leer un montón. Por el camino me encontré con Juan Diego, me encontré con la comunidad, me encontré con un montón de personas que han venido trabajando desde una cantidad de años atrás en términos de comunidades, y de todos lados he ido alimentándome, he ido encontrando información supremamente valiosa dentro del ejercicio. Al punto que empecé a sentir, bueno, de hecho creo que empecé a darme cuenta más bien de que a este cuento le faltaba un pedazo, de que a este elemento, a este gráfico le faltaba un pedazo. Y lo que me empecé a dar cuenta, ahorita yo sé que seguramente lo hemos hablado en muchos espacios y seguramente para la mayoría de ustedes era muy claro, pero para mí no lo era en ese momento, la diferencia entre lo que es una audiencia y lo que es una comunidad. Y lo que empecé a darme cuenta es que cuando nosotros hablamos de, digamos que cuando hablamos de motores de búsqueda, cuando hablamos de SEO y de SEM, de alguna manera lo que estamos haciendo es llegándole a una audiencia. Estamos llevando nuestro mensaje, ya sea a través de un anuncio pago o a través del posicionamiento orgánico, a una audiencia que está buscando en Google o en el motor de búsqueda que sea. Pero es una audiencia. Luego, cuando nosotros trabajamos en redes sociales, la mayoría de las veces, hay excepciones, pero la mayoría de las veces realmente estamos construyendo audiencias. Audiencias de personas, de seguidores que reciben nuestros mensajes. Lo que hacemos cuando utilizamos la pauta digital, por ejemplo, cuando pautamos en las otras plataformas de Google Ads o cuando hacemos pauta en Facebook o en Instagram o en LinkedIn o en Twitter, pues finalmente también estamos pagando para llegar a esas audiencias. Lo mismo que cuando hacemos remarketing. También estamos llegándole a audiencias que ya visitaron nuestro sitio web, que visitaron nuestra tienda, que visitaron nuestro blog. Audiencias, audiencias, audiencias. Cuando nosotros trabajamos en PR, que comúnmente tiene que ver con prensa o medios masivos, con influenciadores o con bloggers, lo que estamos haciendo es llegarle a sus audiencias. Entonces, de nuevo, audiencias. Cuando nosotros empezamos a trabajar en canales de fidelización, como el correo electrónico, como los mensajes de texto, como el WhatsApp, de nuevo, la mayoría de las veces estamos hablándole a audiencias. Entonces, de alguna manera ahí empecé a entrar un poco en shock y empecé a cuestionarme y entrar un poco en conflicto con ese famoso concepto o ese famoso cargo del community manager, que después de verlo y después de entender un poco más del ejercicio, empecé a notar que tal vez ese nombre no estaba muy bien puesto. Y tal vez lo que la mayoría de community managers hacen hoy en día realmente no es community management, sería más como un audience management. Es un manejo o gestión de audiencias. Entonces ahí como que se generó un cortocircuito bien, bien interesante y bien extraño, a partir del cual ya les cuento un poco la otra parte de la historia, pero solamente y mientras tanto, por si quieren echarle una mirada a el paso a paso, la descripción punto por punto de este plan completo, aquí les dejo un enlace y un código QR. Lo pueden escanear, abrirlo en su celular o en donde quieran, dejarlo abierto para luego, para que lo puedan revisar con calma. Es una sesión larguita, es una masterclass de unas 2 horas. Mi recomendación, si les suena, es que luego aparten 2 horas de su tiempo, se programen crispetas, pochoclos, como le digan, maispira, y se sienten a verlo con calmita, tomar apuntes y analizarlo y digerirlo con toda la calma. Es la explicación básicamente de todo esto. Pero entonces, a lo que iba es a que, como recién hablábamos justamente, un poco el punto de inflexión para mí fue entender la diferencia entre lo que es una audiencia y una comunidad. Y a partir de una gráfica como esta es la versión en español, yo la traduje porque la original estaba en inglés, que la primera vez que la vi fue compartida por la queridísima María Cristina Córdoba en el grupo de Comunidades Pro. Y allí hay muchas cosas que me llamaron la atención, pero la primera y la más importante, que para mí determina mucho de la diferencia entre las audiencias y comunidades, se da en que las audiencias el mensaje va de uno a muchos y en las comunidades el mensaje va de muchos a muchos. Es decir, la diferencia y la característica particular de una comunidad está en la interacción entre sus miembros, entre la posibilidad que nos da
esa plataforma que usemos para la comunidad en donde los miembros pueden interactuar entre sí. Entonces, no quiero entrar ahora en toda esta parte un poco más teórica del ejercicio, simplemente como para ponerlo en contexto, porque a partir de esa, digamos un poco de ese entendimiento, hace un par de meses, la verdad es que esto está bastante nuevo y bastante recién salido del horno, nació la versión 3.0 de mi plan de marketing digital, que luce más o menos así. Es una evolución, no es muy diferente a la anterior, tiene algunos ajustes, algunos cambios, pero sobre todo la parte para mí más importante o el cambio más drástico y en lo que quiero hacer mucho énfasis en este momento es justamente en esta sección. Y es entender que justamente en las redes sociales tenemos un ejercicio típicamente inicial en donde le estamos hablando a unas audiencias, pero luego viene una capa un poquitito más profunda en donde algunas de las personas de esas audiencias pueden empezar a convertirse en nuestra comunidad. Y esa comunidad, como ya lo hemos hablado en diferentes espacios, requiere unos espacios y unas plataformas diferentes y particulares. En el caso de las redes sociales ha habido algunos ejercicios y ha habido algunos saltos hacia allá. Los más clásicos son los grupos de Facebook y los grupos de LinkedIn que desde hace muchos años nos permiten construir comunidad. Los grupos son un espacio natural de comunidad. Por eso, en mi opinión, han tenido tanta fuerza. Y también, en mi opinión, hoy en día, con todas las crisis que ha tenido Facebook en los últimos años, con todos los problemas que ha tenido de enganche, muchas personas han dejado de usar Facebook. Los grupos de Facebook son ese gran bastión que lo mantiene a flote. Son lo que mejor está funcionando hoy en día y lo que mantiene a muchas personas conectadas. Justamente los grupos en Facebook, que son al final del día comunidades en Facebook. Los grupos de LinkedIn no han tenido tanto auge como los de Facebook, pero también se han mantenido en el tiempo. YouTube hace un tiempo también empezó a sacar una pestaña de comunidad en donde quienes tienen canales en YouTube pueden tener allí unas conversaciones directamente con su comunidad de suscriptores, ya no públicas, sino solamente para sus suscriptores. Hace unos meses también Twitter nos sorprendió con una funcionalidad de comunidades que nos permite también crear unos sub-Twitters allí en donde las personas que hagan parte de nuestra comunidad pueden compartir tweets, conversar, hablar entre ellos y todo vive dentro de esa comunidad de Twitter. Y uno de los últimos en sorprendernos con este tipo de novedades fue WhatsApp, que hace un par de meses liberó su funcionalidad de comunidades. También supremamente interesante. Y esas comunidades de WhatsApp, en términos prácticos y para, digamos que para simplificar un poquito su entendimiento, son una lista de difusión a la que le podemos mandar mensajes de hasta 5.000 personas y la posibilidad de tener subgrupos dentro de esa comunidad de WhatsApp. Y esos subgrupos o esos grupos que tenemos allí nos permiten organizar a los miembros de la comunidad. De alguna manera se torna un poco parecido a lo que serían en Slack o en Discord los canales que han mostrado un muy buen, digamos que una muy buena manera de organizar. De hecho, Facebook anunció y ya lo han venido empezando como a pilotear, que también va a permitir tener canales en sus grupos de Facebook. Y al final, al parecer, esto está como tornándose un poco estándar. Los espacios de comunidad están empezando como a estandarizarse un poco en las funcionalidades, en lo que ya hemos visto que funciona. Entonces, ahí hay unos esfuerzos y ahí hay unas apuestas bien interesantes. Por supuesto, además de todas estas plataformas, tenemos espacios o plataformas como Bevy, como Thrive, como Circle, como Mighty Networks, los mismísimos Slack y Discord y Telegram, que tal vez sería como el más similar a WhatsApp, en donde en algún momento tendremos que entrar a entender de qué manera pues elegimos la plataforma en la que vamos a plasmar o aterrizar nuestra comunidad. El punto y a lo que iba y lo más importante que quería compartir en este espacio con ustedes es que creo que aquí hay una oportunidad muy importante que no estamos viendo. Y estamos en un momento de contexto histórico fundamental. Estamos en un punto de inflexión en la historia del marketing y del marketing digital sobre todo,
por varias razones. La primera de ellas es que llevamos años batallando con los algoritmos de las redes sociales. Cada vez los algoritmos de las redes sociales son más estrictos, cada vez son más complejos y cada vez es más difícil llegar orgánicamente a nuestras audiencias. Es decir, crecer y gestionar audiencias cada vez es más difícil. Primer punto. Segundo punto, hay un giro enorme, hay un giro gigantesco en el planeta Tierra hacia la privacidad. Los primeros, digamos que escándalos, un poco lo que empezó a sonar de todo este tema, de este giro a la privacidad, lo dio Apple cuando en su versión iOS 14, en los teléfonos iPhone, cambió muchísimo las reglas de juego y empezó a limitar muchísimo del seguimiento o tracking que se puede hacer de los usuarios a través de plataformas como Facebook usando su pixel. Este tipo de seguimientos se utilizan mucho, por ejemplo, para hacer remarketing, para segmentar la pauta digital. Bueno, Apple empezó a restringir muchas de estas funcionalidades. A finales del año pasado también sacaron una función en sus teléfonos de protección para el mail. Entonces, hoy en día, Apple preescanea los correos electrónicos para minimizar, digamos, todavía más, mucho más agresivo, el spam que le llega a sus usuarios. Entonces, eso también ha cambiado mucho las reglas de juego y los alcances que podemos tener a través del correo electrónico. Y adicionalmente a esto, también Google, que es el dueño de Chrome, el navegador más importante del planeta, anunció desde hace un par de años que a partir del 2023 vamos a o van a lanzar la nueva versión de Chrome sin cookies. Y las cookies han sido históricamente una de esas plataformas o uno de esos mecanismos, como hemos hecho seguimiento, como hemos marcado a las personas, como hemos medido. Entonces estamos dando un salto gigantesco hacia ese mundo cookie-less o mundo sin cookies, que es el que nos viene el año entrante. Y esto ha hecho que empiecen a recobrar la importancia, a tomar un rol absolutamente protagónico, dos cosas fundamentales. Primero, lo que se conoce en el mundo como first party data, que son los datos personales directos, las bases de datos. Bases de datos de correos electrónicos o de teléfonos que tengamos para comunicarnos directamente con nuestros públicos, para no depender nuevamente de los algoritmos, de los alcances en el correo, de los algoritmos anti-spam, etcétera, etcétera, etcétera. Bases de datos directos, primero. Y segundo, importantísimo, creo que esa es otra de las razones por las cuales el tema está explotado y en la agenda de muchas empresas, las comunidades. Porque justamente en el momento en el que nosotros damos el salto y algunas de esas personas que hacen parte de nuestras audiencias las llevamos a un espacio de comunidad, ahí dejamos de batallar con los algoritmos, dejamos de batallar con los sistemas anti-spam, dejamos de batallar con muchas de esas obstáculos que tenemos en las redes sociales o en otras plataformas para llegar a las audiencias. Las plataformas de comunidad, los espacios de comunidad, por su naturaleza, por ahora, no sé si esto vaya a cambiar a futuro, tienen un alcance orgánico total. Si nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp, o un grupo en Facebook, un grupo en LinkedIn, una comunidad en Twitter, a todas las personas que se unan a nuestra comunidad les vamos a poder mandar nuestros mensajes y nuestras comunicaciones. Entonces, ahí hay una oportunidad gigantesca, es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Es absolutamente natural, tiene absolutamente todo el sentido integrarlo dentro de nuestras estrategias de marketing digital y al mismo tiempo, y muy curioso, casi nunca lo hacemos. Así que quería dejarles un poco la inquietud en la cabeza. Bueno, si estamos aquí claramente es porque ya tenemos una sensibilidad importante hacia el mundo de las comunidades, solamente que un poco el ejercicio importante me parece que lo alineemos como parte de nuestra estrategia digital. Simplemente como yo lo veo, una especie de paso después de las audiencias, casi que se forma una especie de embudo. Primero haces parte de mis audiencias para poderte llegar con mis mensajes, pero luego, si tienes un grado de empatía, un grado de afinidad con mi negocio suficiente, te voy a invitar a ser parte de mis comunidades porque allí tengo una manera mucho más poderosa y mucho más directa de conectarme contigo. Casi que las audiencias se vuelven un paso temporal antes de las comunidades.
oportunidades. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Creo que de tiempo estamos bien, espero no haberme alargado mucho. Así que, bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, comentario, inquietud, aviso parroquial, Listo. canción, aporte. Listo, Luis. Sí, Bueno, ¿cuál ha sido como ese pues, cambio de sí. mentalidad, ya que vienes desde un mundo muy automatizado, muy de Yo plataforma? no estoy escuchando por Hola, 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 qué hola, será. hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan los que están Déjenme acá ver. conectados en estos ¿Seré yo el momentos? problema? A Hola, ver. hola, hola, hola. Si quieres te Sí. paso. Listo. ¿Ahí me escuchan? No, pero yo sigo sin Sí, escuchar. sí te escuchamos. Hmm. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la conversación. Muchas gracias, Luis. Y que de verdad disfrutes el nacimiento de tu sobrina. Bueno, Luis, nos vemos. Chao.